Bienvenidos una vez más a mi canal, vuestro refugio para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las parejas más icónicas y, por supuesto, drama, mucho drama. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado hirviendo a fuego lento en las redes sociales y en los corrillos de los fans más apasionados, Demet y Can. Sí, hablamos de esa pareja que nos robó el corazón en la pantalla, que nos hizo suspirar con cada mirada y con cada gesto. Pero, ¿recordáis aquel viaje a Porto? Aquel viaje que se vendió como un cuento de hadas, como una escapada romántica de ensueño. Pues, agárrense porque vamos a desenterrar la verdad detrás de esa fachada perfecta. Hoy vamos a hablar de la explosión que, según dicen, tuvo lugar en Porto. Una explosión que no fue física, claro, pero que resonó con la fuerza de un terremoto en la relación de Demet y Can. ¿Qué secretos ocultaban? ¿Qué tensiones reprimidas salieron a la luz en la intimidad de ese viaje? No os mováis de vuestros asientos, porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor y cada confirmación para intentar entender qué fue lo que realmente pasó. Y por supuesto, antes de que nos adentremos en este salseo jugosísimo, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis de los chismes del corazón y de los análisis profundos de las relaciones de las celebrities, no olvidéis suscribiros al canal. Es gratis, os toma solo un segundo y me ayudáis un montón a seguir creando contenido para vosotros. Así que sin más dilación, vamos al lío. Bien, para entender el contexto de la famosa explosión de Porto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo era la relación de Demet y Can en ese momento. Estaban en la cima de su carrera, protagonizando una serie de éxito mundial, y su química en pantalla era innegable. Esa química, como suele suceder, se trasladó fuera de la pantalla, y pronto se convirtieron en la pareja del momento. Eran jóvenes, guapos, exitosos y estaban enamorados, o al menos, eso parecía. Las revistas del corazón se llenaban de fotos de sus escapadas románticas, de sus cenas a la luz de las velas y de sus declaraciones de amor públicas. Todo era perfecto. Demasiado perfecto, dirían algunos. Y aquí es donde entra en juego el viaje a Porto. Se suponía que era un viaje de relax, una oportunidad para desconectar del estrés del trabajo y para fortalecer su relación. Pero, según fuentes cercanas a la pareja, la realidad fue muy diferente. Los primeros rumores sobre problemas en el paraíso comenzaron a circular poco después de su regreso. Se decía que habían tenido fuertes discusiones durante el viaje, que la tensión era palpable y que incluso habían dormido en habitaciones separadas. ¿La causa? Pues aquí es donde las teorías se multiplican. Y nosotras amamos las teorías. Una de las teorías más extendidas es que la presión mediática estaba pasando factura a la relación. Demet y Can eran constantemente perseguidos por los paparazzi, y cualquier gesto, cualquier palabra, era analizada al milímetro. Esta constante vigilancia, al parecer, les impedía relajarse y ser ellos mismos. Se sentían como si estuvieran viviendo una obra de teatro, interpretando un papel para el público. Y obviamente esa falta de autenticidad terminó afectando a su relación. Imaginen por un momento, queridísimos, no poder tomarse una simple copa de vino sin que alguien esté apuntándote con un objetivo. ¡Qué agobio! Y claro, a la larga, eso desgasta a cualquiera. Otra teoría apunta a las diferentes personalidades de Demet y Can. Se dice que Demet es una mujer muy independiente y con una fuerte personalidad, mientras que Can es más reservado y tradicional. Estas diferencias, que al principio podían resultar atractivas, con el tiempo se convirtieron en un obstáculo. Al parecer, tenían diferentes expectativas sobre la relación, diferentes formas de entender el compromiso y diferentes prioridades en la vida. Y claro, cuando estas diferencias chocan, las chispas suelen saltar. Piensen en esa discusión sobre dónde pasar las Navidades multiplicada por 100. Las diferencias culturales, los distintos bagajes, todo eso puede pesar como una losa. Pero, la teoría más jugosa, la que más comentarios ha generado en las redes sociales, es la que apunta a la infidelidad. Sí, lo sé, es un tema delicado, pero no podemos ignorarlo. Se rumorea que durante el viaje a Porto, Can tuvo un acercamiento con otra mujer. Un acercamiento que, según algunas fuentes, fue más que una simple conversación. Esta supuesta infidelidad, obviamente, habría provocado una fuerte discusión con Demet, y habría sido la gota que colmó el vaso. Ahora bien, es importante destacar que esta teoría nunca ha sido confirmada, y que se basa únicamente en rumores y especulaciones.
Pero como sabemos, donde el río suena, agua lleva. Y los ríos de chismes sobre este tema han bajado con fuerza. Analicemos un poco más esta teoría de la infidelidad. Porto, una ciudad preciosa, llena de encanto y de gente guapa. Imagine la escena. Ann, quizás un poco agobiado por la presión de la relación, se encuentra con una admiradora en un bar. Una copa lleva a otra, una conversación aparentemente inocente se convierte en un flirteo más intenso, y la cosa escala. No estamos diciendo que esto sea un hecho, ojo. Pero es una posibilidad que no podemos descartar. La tentación, amigos míos, acecha en cada esquina. Y cuando uno está en la cima del mundo, rodeado de adulación y con la guardia baja, es fácil caer en ella. ¿Y qué hay de las pruebas? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Aunque no hay pruebas irrefutables de la explosión de Porto, sí que hay algunos indicios que sugieren que algo no iba bien. Por ejemplo, después del viaje, Demet y Can dejaron de publicar fotos juntos en sus redes sociales. Sus apariciones públicas se volvieron más esporádicas, y cuando coincidían, la tensión era evidente. Además, algunos amigos cercanos a la pareja confirmaron a la prensa que estaban atravesando una crisis. Una crisis que lamentablemente terminó con su ruptura. Vamos a desmenuzar esos indicios. Las redes sociales en el mundo actual son el termómetro de las relaciones. Una foto juntos, un comentario cariñoso, un like estratégico, todo comunica. Y cuando esos gestos desaparecen, la alarma empieza a sonar. El silencio de Demet y Can en las redes sociales después de Porto fue ensordecedor. Era como si quisieran borrar cualquier rastro de su romance. Y eso, mis queridos, es una señal inequívoca de que algo grave había pasado. Además, las fuentes cercanas a la pareja, las fuentes cercanas. Esas personas que con la excusa del anonimato, nos revelan los secretos más jugosos. Según estas fuentes, el ambiente entre Demet y Can era irrespirable. Se evitaban la mirada, se comunicaban a través de terceros y, en general, parecían dos extraños que compartían el mismo espacio. Un panorama desolador, la verdad. Y aunque no podemos confirmar la veracidad de estas informaciones al 100%, es difícil creer que se trate de simples invenciones. Pero ¿cuál fue el secreto que ocultaban Demet y Can? Pues creo que la respuesta es más compleja de lo que parece. No creo que haya un único secreto, sino una combinación de factores que contribuyeron a su ruptura. La presión mediática, las diferentes personalidades, las expectativas irreales y, quizás, alguna infidelidad. Todo esto, sumado a la juventud e inexperiencia de ambos, terminó por dinamitar su relación. Una relación que, a pesar de todo, nos dejó momentos inolvidables y que siempre recordaremos con cariño. Profundicemos en esos factores. La presión mediática, como ya hemos dicho, fue un elemento clave. Demet y Can eran el centro de atención constante. Su relación se convirtió en un producto, en un espectáculo para el público. Y eso, queridísimos, es una carga muy pesada de llevar. La necesidad de mantener las apariencias, de sonreír a pesar de los problemas, de fingir un amor perfecto, todo eso desgasta. Y al final, la autenticidad se pierde. Las diferentes personalidades también jugaron un papel importante. Demet, una mujer moderna, empoderada y con una carrera en ascenso, chocaba con la visión más tradicional y quizás más posesiva de Can. Sus expectativas sobre la relación eran diferentes, sus prioridades en la vida no coincidían. Y cuando no hay una base sólida de entendimiento y respeto mutuo, las diferencias terminan por separarlos. Las expectativas irreales, las expectativas. El amor romántico que nos venden en las películas, las relaciones perfectas que vemos en las redes sociales, todo eso es una falacia. El amor real es imperfecto, está lleno de altibajos, de discusiones y reconciliaciones. Y cuando uno se cree el cuento de hadas, la realidad termina por golpear con fuerza. Demet y Can, quizás, se dejaron llevar por la fantasía y no supieron afrontar los problemas reales de una relación. Y por supuesto, la posible infidelidad. No podemos confirmarlo, pero tampoco podemos descartarlo. La infidelidad es una traición, una herida profunda que rara vez cicatriza por completo. Y si realmente ocurrió algo en Porto, es muy probable que haya sido el detonante de la ruptura. La confianza, mis queridos, es el pilar fundamental de cualquier relación. Y cuando se rompe, es muy difícil volver a construirla.
Y aquí llegamos al final de este análisis profundo sobre la explosión de Porto y el secreto que ocultaban Demet y Can. Hemos explorado las teorías más populares, hemos analizado las pruebas disponibles y hemos intentado entender qué fue lo que realmente pasó. Al final, la verdad es que nunca sabremos con certeza qué ocurrió en la intimidad de ese viaje. Pero lo que sí sabemos es que la relación de Demet y Can fue un fenómeno mediático, un cuento de hadas que, lamentablemente, no tuvo un final feliz. Una historia que nos enseña que el amor, por más intenso que parezca, no siempre es suficiente. Que las relaciones son complejas, que requieren trabajo, compromiso y sobre todo, mucha autenticidad. Y que a veces, por más que lo intentemos, las cosas simplemente no funcionan. Antes de despedirnos, reflexionemos un poco sobre el legado de esta relación. Demet y Can se convirtieron en un símbolo del amor romántico, en un modelo a seguir para muchos fans. Su química en pantalla era innegable, su complicidad fuera de ella era evidente. Pero detrás de esa fachada perfecta, se escondían problemas reales, tensiones y diferencias que terminaron por separarlos. Su historia nos recuerda que las apariencias engañan, que el amor no lo puede todo y que la felicidad no siempre está garantizada. Sin embargo, también podemos extraer lecciones positivas de esta historia. Demet y Can demostraron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la pasión puede ser un motor muy poderoso y que las relaciones, por más efímeras que sean, pueden dejarnos recuerdos inolvidables. Su historia nos enseña que es importante vivir el presente, disfrutar de los momentos felices y aprender de los errores del pasado. Y que aunque el final sea triste, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Y antes de despedirme, quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de este análisis del salseo más jugoso. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué creéis que pasó realmente en Porto? ¿Pensáis que Demet y Can podrían haber salvado su relación? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leeros y debatir con vosotros. Me interesa mucho saber si creéis que la presión mediática es realmente un factor determinante en las relaciones de las celebridades o si, al final, todo se reduce a compatibilidad y a gestión de las emociones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Así me ayudáis a seguir creando contenido para vosotros y me animáis a seguir investigando los secretos más ocultos de las parejas más famosas. Así que ya sabéis, like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima, mi gente. Y recordad, el amor es como un buen café, a veces es dulce, a veces es amargo, pero siempre nos despierta. Y sobre todo, recuerden que la vida es demasiado corta para no disfrutar del salseo con respeto y sin juzgar. Besos a todos y hasta el próximo vídeo.